este video podcast. Mi nombre es César. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar David. Hola, mi nombre es Estefanía. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el caso de la Universidad de San Sebastián y la historia de Camilo, quien es un estudiante que decidió cómo abandonar sus estudios por la forma en que lo evaluaba. Exacto, César. Queremos analizar cómo la evaluación puede motivar o desmotivar a un estudiante y cómo eso influye en que alguien quiera seguir o no en la universidad. Muy importante. Y bueno, ya complementando, también vamos a responder 5 preguntas importantes sobre este caso y dar nuestra opinión de manera sencilla y, por supuesto, reflexiva. Exactamente. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo? Bueno, yo en ese caso pienso que si la universidad hubieran usado métodos más participativos, la historia de Camilo habría sido otra, porque en el caso vemos que todo era memorizar y repetir, y eso no le permitía a él pensar libremente como él quería analizar, opinar, proponer ideas. Pero ese sistema, pues digamos que no le daba espacio, entonces se sentía muy limitado. Exacto, César. Y por ejemplo, en las clases de evaluación educativa, el profesor pudo haber hecho debates, otros proyectos donde el estudiante diseñara su propia forma de evaluar. Eso habría sido más coherente con lo que estaban estudiando y Camilo se habría sentido como más escuchado. Sí, concuerdo con ustedes porque pues cuando uno participa entiende mejor y se compromete más. Y bueno, si a Camilo le hubieran permitido expresar su postura crítica, no se habría sentido castigado por pensar diferente y seguramente no habría pensado en abandonar la carrera. Bien, chicos, ahora tenemos la pregunta número 2. ¿Qué responsabilidad tienen los profesores en la insatisfacción académica de Camilo y por qué podrían haber intervenido para mejorar su experiencia educativa? Yo creo que en este caso los profesores sí tienen, tienen una responsabilidad bastante grande, aunque la institución tenga reglas, el docente puede hacer pequeños cambios en las clases. En el caso de algunos sabían que el sistema tenía fallas, pero algunos seguían evaluando igual. Claro, por ejemplo, la profesora Gómez solo corregía gramática, pero no profundizaba en las ideas y eso hace pues que el estudiante sienta que su pensamiento no importa. O sea, la evaluación no es solo poner una nota, también es orientar. Muy bien. Por ejemplo, yo pienso que Camilo intentó como hablar con ellos, pero, o sea, no se vio como esos cambios, entonces él se frustró. Tal vez no fue como mala intención, pero faltó más como empatía, más como escucha, porque el profesor influye mucho en el estudiante si quiere seguir o no. ¿No? Exacto. Exactamente. Bueno, ahora como pregunta número 3, ¿qué efectos tiene la ausencia de evaluaciones autoevaluativas y coevaluativas en la percepción del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje? En el caso, pues nunca hubo espacios para que Camilo reflexionara realmente sobre su propio proceso. Solo recibía una nota final y eso hace pues que uno dependa solo del profesor y no desarrolle autonomía. Totalmente de acuerdo contigo en ese caso, porque digamos que cuando no hay una autoevaluación, uno piensa, o sea, uno no piensa en qué mejoró o qué aprendió, ¿sí? Uno solo espera la calificación y eso limita la confianza, limita como ese crecimiento personal. Entonces, ahí hubo una falla muy grande. Ok, y tampoco había como esa coevaluación, escuchar a los compañeros ayuda mucho porque se aprende en grupo, pero en esta universidad todo era rígido, individual y basado en un modelo exacto. Eso hizo que Camilo sintiera que su comprensión real no era valorada en sus clases. Exacto. También tenemos la pregunta 4 y es, ¿qué factores podrían haber contribuido a la resistencia de los profesores para adoptar nuevas prácticas evaluativas a pesar de reconocer sus limitaciones? Bueno, es una pregunta compleja porque pues yo pienso que puede ser por presión institucional, porque deben cumplir como digamos tiempos, contenidos y estándares, entonces usan métodos muy tradicionales que son como los más rápidos, los que salen más del paso. Entonces, en ese caso, pues
ellos deben transformar como la educación hoy en día para que realmente pues el estudiante pueda analizar también su propio, digamos, evaluación. Ok, yo también creo que por costumbre muchos fueron formados así, entonces repiten como el mismo modelo, no hay algo que motive, algo innovador y esto implica que aprender las cosas nuevas y salirse de la zona de confort es un poco complejo para algunos métodos académicos. Claro, y por lo mismo puede existir miedo a perder autoridad, porque cuando la evaluación es participativa, el estudiante tiene más voz en el caso. El decano pues dijo que estaban revisando el sistema, pero los cambios eran lentos y eso terminó afectando realmente a Camilo. Ok, chicos, vamos con la pregunta número 5 y esta dice, ¿qué rol juega la evaluación continua en la prevención del descontento estudiantil y la posible deserción académica? En este caso, pues la evaluación continua es clave porque no solo hace muchas actividades, sino acompaña el proceso durante el semestre. En el caso que había trabajos, pero no había esa retroalimentación que necesitan los estudiantes de que mira, revisa esto, simplemente había una exclusión a esta parte muy importante de la evaluación. Claro, sí, el profesor hubiera hablado con Camilo sobre sus respuestas críticas y lo hubiera orientado, tal vez él no se habría desmotivado y pues la evaluación también es diálogo, ¿no? Ujú. Sí, eso sí es verdad. Y además, pues yo pienso que Camilo no abandonó por falta de capacidad, sino por la frustración, ¿sí? Porque eso demuestra que la evaluación influye mucho en la permanencia cuando el estudiante siente que aprende y que sus ideas cuentan. Entonces es menos probable que deserte. Y digamos que en este contexto hicieron como todo lo contrario. Entonces es un caso que pues, nos deja una reflexión muy grande. Exacto. Claro que sí, lo que decía César. Pues realmente este caso nos deja muy en claro que evaluar no es solo poner notas, va mucho más allá de solo poner una nota. Exacto, Daniel. La evaluación puede motivar o puede apagar las ganas de aprender. Entonces hay que tener un equilibrio en estos procesos. Y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque como futuros docentes, yo creo que debemos recordar que evaluar es acompañar, ¿sí? Es escuchar y es permitir que el estudiante piense. Si la evaluación pues no transforma en ese momento, pues entonces hay que cambiarla porque pues el foco siempre va a ser pues digamos el estudiante. Gracias Exacto. por escucharnos y a ustedes por sus respuestas. Ok, muchas Gracias. gracias Chao, a se todos. cuidan. Bye.